Desde que tengo memoria, mis tías siempre fueron como el agua y el aceite. Mis abuelos tuvieron 3 hijos, cada uno con un camino muy distinto. Virginia, la mayor, fue devota a la religión desde pequeña. Era la niña que siempre asistía a misa, rezaba con fervor y buscaba alejarse de todo lo que consideraba fuera de los designios de Dios. Tania, en cambio, había heredado los mismos dones que mi abuela. Podía ver cosas que los demás no percibíamos. Fantasmas, sombras y señales del más allá formaban parte de su día a día, lo que la convirtió en la aprendiz perfecta de mi abuela, quien practicaba la brujería como una forma de vida. Mi abuela era muy conocida en el pueblo por sus buenos trabajos, desde limpiezas espirituales y hechizos de amor hasta los temidos trabajos negros de venganza. Siempre había alguien tocando a su puerta en busca de ayuda. Tania no solo observaba, sino que pronto empezó a practicar esas mismas artes, con un talento casi innato, ganándose la confianza de su madre y eventualmente de los clientes. El menor de los 3 era mi padre, un hombre sencillo y ajeno al mundo de la brujería. Se casó muy joven con mi madre, porque ella quedó embarazada de mí, y juntos intentaron construir una vida apartada de las creencias y costumbres que dominaban en casa de mis abuelos. Ya habiéndote dado un panorama de la situación, te voy a contar cómo da inicio a esta historia macabra de brujería. Cuando yo tenía 15 años, mis tías aún seguían solteras y vivían en la casa de mis abuelos. Tania había abrazado por completo el camino de la brujería desde los 15 años. Después de terminar la secundaria, decidió que no quería seguir estudiando y que su verdadera vocación estaba en los rituales y prácticas que mi abuela le había enseñado. Se convirtió en su ayudante incondicional, colaborando con los trabajos que tanta fama le habían dado a mi abuela. Virginia, en cambio, tomó un rumbo muy diferente. Estudió una carrera técnica y consiguió un empleo estable, esforzándose por mantenerse al margen de la brujería, aunque convivía con ese mundo bajo el mismo techo. Firme en su fe cristiana, Virginia seguía asistiendo a misa y rezando a diario, tratando de alejarse de las sombras que parecían rodear el hogar familiar. Sin embargo, un día nos sorprendió a todos con una noticia inesperada. Después de 6 meses de relación, había decidido irse a vivir con un hombre. Fue un giro inesperado, no solo porque era la más devota de la familia, sino porque nunca había dado señales de querer dejar la casa de mis abuelos. Alrededor del 3er mes de que mi tía Virginia se mudó, empezamos a notar que algo en ella había cambiado. Cuando la veía en reuniones familiares, ya no era la misma tía dulce y tranquila que recordaba. Su mirada era distinta, más seria, casi perdida, y su energía había cambiado. Pero lo que más nos inquietaba era su pareja, Manuel. Mis padres siempre habían imaginado que Virginia, siendo tan devota, elegiría un hombre que compartiera sus valores religiosos, alguien de aspecto sereno y formal. Sin embargo, Manuel era todo lo contrario. Su apariencia nos daba escalofríos, y aunque mi tía aseguraba que trabajaba como vendedor de autos y que ambos llevaban trabajos independientes, había algo en él que no cuadraba. No lucía como un hombre dedicado al trabajo ni mucho menos a la religión. Su mirada era penetrante y su forma de hablar siempre parecía esconder algo más. Mis padres intentaron justificar la relación diciendo que los polos opuestos se atraían, pero no podían ocultar su incomodidad. La sorpresa mayor llegó en una reunión familiar, cuando mi abuela decidió hablar con Manuel. Siempre había sido una mujer curiosa y observadora, y probablemente sintió la necesidad de conocer más al hombre que había transformado tanto a Virginia. Durante la charla frente a todos, Manuel dejó caer una bomba que nos dejó perplejos. «Soy fiel creyente de la brujería, incluso la practico», dijo con toda naturalidad, como si fuera un tema común. Hubo un silencio incómodo que llenó el salón. Nadie sabía cómo reaccionar. Mis padres intercambiaron miradas nerviosas
y mi abuela, en lugar de mostrarse sorprendida, pareció interesada. Desde ese momento, Manuel comenzó a frecuentar la casa de mis abuelos con mayor regularidad, buscando consejos y enseñanzas de mi abuela. Incluso llegó a quedarse varias tardes conversando con ella, aprendiendo sobre rituales y prácticas. Lo curioso era que esperábamos que Virginia se mostrara incómoda con la cercanía entre Manuel y mi abuela, considerando su rechazo previo hacia la brujería. Sin embargo, no decía nada al respecto, solo observaba en silencio, como si estuviera acumulando pensamientos que nunca expresaba. Con el tiempo, la relación de Manuel con mi abuela se hizo más estrecha, pero lo más inquietante fue que también comenzó a llevarse muy bien con mi tía Tania. Al principio eran charlas casuales sobre temas relacionados con la brujería, pero poco a poco se notaba cierta complicidad entre ellos, algo que incluso como adolescente podía percibir como extraño. El punto de quiebre llegó unos meses después, en una reunión familiar. Era un día tranquilo, estábamos todos en el jardín, haciendo una carne asada, cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Manuel y Tania estaban conversando cerca del asador, y aunque parecían hablar de cosas normales, había algo en la mirada de Tania que llamó mi atención. Había un brillo diferente, algo que no era habitual en ella. De repente Manuel hizo algo que nunca debió haber hecho. Le tocó el brazo a Tania de una forma demasiado confianzuda, algo que no pasó desapercibido. Fue un gesto sutil, pero lleno de significados que eran imposibles de ignorar. En ese momento mi tía Virginia, quien estaba al otro lado del jardín, se acercó furiosa. Sin pensarlo dos veces, le jaló el cabello a Tania, tirándola ligeramente hacia atrás, y le gritó con una furia que nunca antes habíamos visto, que era una cualquiera, que cómo se atrevía a meterse con su pareja. El silencio que siguió fue tan pesado que todos los presentes dejamos de respirar por un segundo. Manuel estaba completamente sorprendido, incapaz de decir una palabra, mientras que Virginia volteó hacia mi abuela con una mirada llena de rabia y le dijo que ella sabía perfectamente lo que estaba sucediendo bajo su techo y que no había hecho nada. Mi abuela, lejos de negar las acusaciones, respondió con una tranquilidad escalofriante, que Manuel tenía más en común con Tania que con ella, que él también practicaba la brujería y juntos podrían ser algo grande. Esas palabras desataron una tormenta. El rostro de Virginia cambió por completo, su piel se enrojeció, sus manos temblaban y sus gritos nos dieron escalofríos. Dijo que no sabían con quién se estaban metiendo, pero que no se preocuparan. Ahora los tres sabrían de lo que ella era capaz. El abuelo, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, se levantó rápidamente y se acercó a Virginia. Le dijo que fuera con ella, que necesitaba calmarse. Mientras tanto, mi abuela permanecía impasible, como si todo estuviera sucediendo según un plan que solo ella conocía. Antes de alejarse, mi abuelo volteó hacia mi abuela y le dijo que había hecho muy mal, que nunca debió permitir eso, que lo que estaba fomentando traería consecuencias devastadoras para esta familia. Virginia se fue de la reunión con mi abuelo, pero dejó tras de sí un aire pesado y oscuro. Algo había cambiado en nuestra familia ese día, y todos lo sabíamos. Mi abuelo llevó a mi tía Virginia de regreso a su casa esa misma tarde. Entraron juntos, y mientras ella recogía su ropa y todas sus pertenencias, él permaneció a su lado, dándole seguridad. No dijo mucho, pero su mirada lo decía todo. Desaprobaba profundamente lo que había sucedido y estaba dispuesto a tomar decisiones drásticas para proteger a su hija. Después de recoger todo, el abuelo llevó a la tía a nuestra casa. Al llegar, mis padres y yo ya estábamos en nuestro hogar. Él habló con mis padres, pidiéndoles que la recibieran por un tiempo, mientras resolvía las cosas con mi abuela y mi tía Tania. Por supuesto, mis padres aceptaron sin dudarlo.
Mientras tanto, en la casa de mis abuelos, mi abuelo tomó una decisión definitiva. Enfrentó a mi abuela y a Tania. Les dejó claro que no iba a tolerar ese tipo de acciones en su hogar. Y aunque le dolía profundamente, el abuelo le pidió a mi tía que se fuera. Los días siguientes fueron difíciles en nuestra casa. Yo escuchaba las conversaciones entre mis padres y mi tía Virginia. Hablaban en voz baja, pero el tono de preocupación y enojo era evidente. Por las noches mi tía lloraba en mi habitación, ya que la compartíamos. Era un llanto de rabia, de dolor, de sentirse traicionada no solo por su pareja, sino también por su propia madre y su hermana. Una de esas noches me desperté por un ruido extraño. Abrí los ojos y vi que mi tía estaba sentada en la cama, murmurando algo en voz baja. Me levanté y encendí la lámpara, pero cuando miré a su alrededor no había nadie más en la habitación. Le pregunté un poco asustada si estaba bien. Ella levantó la mirada, todavía con lágrimas en los ojos, y me respondió que estaba bien, que había tomado una decisión y ahora abrazaría a su destino. Yo no dije nada más, pero ella continuó diciendo con una seriedad que me hizo estremecer. Me dijo que tenía un secreto que nadie, absolutamente nadie sabía, ni siquiera mi abuelo, y que yo sería la primera en saberlo. En ese momento el ambiente en la habitación cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras esperaba que continuara. Virginia cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo valor para hablar, y entonces comenzó a contarme algo que cambiaría su vida para siempre. Me dijo que desde niña veía cosas que los demás no podían. Al principio no sabía que era diferente, que para ella era normal, hasta que un día lo entendió de la peor manera. La miré sin parpadear, sintiendo cómo el aire en la habitación se volvía más denso. Me dijo que fue una noche, cuando ella tenía unos 7 años. Mi abuela estaba haciendo un ritual, uno de esos que le encargaban seguido, de esos que involucraban magia negra. Habían velas negras, un círculo de sal en el suelo y un cuenco con un líquido oscuro, que ella siempre se asomaba, porque aunque no participaba, le intrigaba saber lo que hacía. Esa vez, sin embargo, lo que vio sería algo que nunca olvidaría. Ahí, en medio de ese maldito ritual, vio lo que ella percibía como un demonio, con largos cuernos, la piel negra y ojos rojos como la sangre. Pero lo peor era su boca. Sacó la lengua como si se estuviera saboreando, y le dijo que ella era suya y que tarde o temprano recurriría a él, que al verlo corrió deprisa, que no sabía qué hacer, pero que el miedo hizo que entrara al cuarto donde dormían sus padres. Se acostó del lado de su papá, y ahí en el buró vio una Biblia. Si bien su padre no era tan devoto o asiduo de ir a la iglesia, creía en Dios y leía la Biblia de vez en cuando, que la tomó en sus manos y comenzó a leerla, pensando que de esa forma alejaría al demonio de ella. Era como si leer la Biblia la protegiera, como si esas palabras le dieran fuerza. Pero con los años se dio cuenta de que también había algo diferente en su persona. ¿Diferente cómo?, le pregunté sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho. Ella dijo que empezó a soñar cosas que luego pasaban. Si deseaba algo con todas sus fuerzas, sucedía. Y lo peor de todo, veía espíritus todo el tiempo. La primera vez fue cuando murió su bisabuela. La vio en su habitación, de pie junto a su cama. La miró y ella le dijo que había ido a despedirse. Mi cuerpo se tensó. Siempre había escuchado historias sobre los dones de mi abuela y mi tía Tania, pero nunca imaginé que la tía Virginia tuviera algo similar, y mucho menos que fuera tan fuerte. ¿Por qué nunca lo dijiste?, pregunté con curiosidad. Ella contestó que porque tenía miedo de que su mamá la obligara a usar esos dones, como ella hacía con Tania, pero que sus habilidades siempre fueron más fuertes que las de ellas, y tal vez la abuela lo sabía, pero no pudo manipularla.
Después de una pausa dijo que eso que hicieron Tania y Manuel, junto con el consentimiento de su madre, era la última traición. Si creían que se iba a quedar de brazos cruzados, estaban muy equivocados. A la mañana siguiente, la tía Virginia pidió sus vacaciones en el trabajo, pero curiosamente, en lugar de quedarse en casa para descansar, salía temprano cada día y no regresaba hasta la madrugada. No decía nada sobre lo que hacía, y aunque mis padres no querían presionarla, yo sabía la verdad. Virginia estaba tramando algo, una venganza, y por la forma en que sus ojos brillaban cada vez que alguien mencionaba a Tania o a mi abuela, supe que sería terrible. A pesar de que Tania había dejado la casa de los abuelos, la tía Virginia seguía molesta con la abuela, por lo que no quiso ir a esa casa, y se quedó con nosotros más tiempo. Pasaron apenas unos días hasta que una llamada lo cambió todo. Era mi abuela. Mi padre atendió, y al escuchar su tono de voz nervioso, todos en la casa nos quedamos quietos, esperando. Yo miré a Virginia, que estaba sentada en la sala con un libro entre las manos. Ni siquiera levantó la mirada, pero sus dedos apretaron la portada con fuerza. La abuela dijo que mi tía Tania y Manuel habían sufrido un accidente de auto y que ambos estaban en la Cruz Roja, que Tania estaba estable pero tenía daño en ambas piernas y un brazo, que Manuel estaba en terapia intensiva. La noticia cayó como un balde de agua fría en la sala. Mi madre soltó un suspiro de preocupación, pero Virginia permaneció en silencio. Su mirada estaba fija en el libro, pero no estaba leyendo. «Deberíamos ir a verlos», dijo mi madre mirando a mi padre con ansiedad. Virginia cerró el libro de golpe y se levantó lentamente. Por un momento pensé que diría algo, pero en lugar de eso se dirigió a la habitación sin decir una sola palabra. Cuando llegamos al hospital, la tensión en el aire era palpable. La Cruz Roja estaba llena de gente, pero encontramos a mi abuela en la sala de espera casi de inmediato. Cuando nos vio, comenzó a llorar. Dijo que Tania estaba destrozada mientras agarraba el brazo de mi padre. Virginia, que estaba detrás de nosotros, cruzó los brazos y se quedó de pie, sin consolarla. Mi madre entonces preguntó cómo estaba Manuel. Ella dijo que estaba muy grave, que los doctores no sabían si iba a salir de esta. Por primera vez Virginia habló y dijo que tal vez no debería de salir bien librado de esta. Todos la miramos, pero ella mantuvo la vista fija en mi abuela. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó mi padre desconcertado. Virginia no respondió. Solo se limitó a caminar hacia la ventana, desde donde podía verse la entrada del hospital. Algo en su postura me decía que sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir, y entonces lo entendí. Lo que fuera que mi tía había estado haciendo en esos días, en los que desaparecía de casa, había funcionado. Pero lo que más me asustaba no era el accidente en sí, sino la certeza de que esto era solo el principio. Después del accidente, la vida de Tania y Manuel había cambiado por completo. Tania, con ambas piernas y un brazo enyesados, se apoyaba en unas muletas para desplazarse. Manuel, por su parte, estaba en silla de ruedas debido al daño que había sufrido en su espalda. Los médicos le dijeron que necesitaría meses de rehabilitación para intentar recuperar algo de movilidad. A pesar de que el abuelo había echado a Tania de la casa tras el escándalo, permitió que regresara junto con Manuel mientras se recuperaban. La abuela insistió en que era lo correcto y prometió cuidar de ellos, pero la situación no tardó en volverse complicada. La abuela, que siempre había sido fuerte y enérgica, comenzó a enfermarse. Su salud se deterioraba lentamente. Apenas podía levantarse algunos días y parecía más cansada que nunca. Además, su clientela habitual dejó de buscarla, y las pocas personas que llegaban a la casa para trabajos de brujería ofrecían pagar menos. La abuela estaba agotada, tanto física como emocionalmente. Entre cuidar de Tania y Manuel y lidiar con la falta de ingresos, parecía estar cargando con un peso imposible de sostener.
Tania, por su parte, no era ni la sombra de la mujer que solía ser. Había subido de peso, probablemente por la falta de movilidad y por la ansiedad. Dormía poco, comía demasiado y cuando estaba despierta, apenas hablaba. Incluso Manuel parecía haber perdido interés en ella. 3 meses después del accidente, la abuela organizó una pequeña reunión familiar para celebrar que ambos estuvieran recuperándose. Era una noche fresca y decidieron hacer una taquiza en el patio trasero de la casa. Cuando Virginia llegó, fue como si el aire en el lugar cambiara. Estaba irreconocible. Había bajado de peso. Su cabello estaba más corto y con un corte moderno. Llevaba ropa ajustada que resaltaba su figura, y su rostro parecía iluminado por una nueva confianza. Caminaba con la gracia de alguien que sabía exactamente cómo llamar la atención, y lo logró. Manuel, que estaba sentado en su silla de ruedas junto a Tania, no podía apartar los ojos de ella. Aunque trataba de disimularlo, era evidente para todos que estaba fascinado con la nueva Virginia. Por otro lado, Tania lucía desmejorada. Su rostro estaba apagado, su ropa desaliñada, y aunque trató de arreglarse un poco, no lograba disimular su cojera ni el peso que había ganado. Se veía cansada, derrotada, y el contraste con su hermana era más que evidente. Virginia, con una sonrisa tranquila, saludó a todos y se sentó cerca de mis padres. Durante la cena sus comentarios eran siempre acertados, y no dejaba de recibir cumplidos de los demás. Cada vez que Manuel intentaba decir algo, su mirada buscaba la de Virginia, y aunque ella no le prestaba atención directamente, era evidente que sabía lo que estaba sucediendo. Mientras la reunión avanzaba, la tensión entre Tania y Manuel se hacía más palpable. Yo observaba todo, tratando de no perderme ningún detalle. Sabía que Virginia había planeado todo esto. Lo veía en su actitud, en la forma en que se movía por la casa y en cómo, a pesar de todo, mantenía una calma inquietante. La noche parecía haber concluido en calma. Todos comenzábamos a despedirnos, recogiendo platos y sillas mientras los murmullos se apagaban. Pero entonces, Virginia, que hasta ese momento había permanecido tranquila y en silencio, dio un paso al frente. Su mirada se endureció y su voz cortó el aire como un cuchillo. Quiero decirles algo antes de irme, algo que todos ustedes deben saber, dijo seriamente. El patio quedó en silencio absoluto. Tania y Manuel levantaron la cabeza y mis padres intercambiaron miradas de desconcierto. Incluso el abuelo, que siempre se mostraba impasible, alzó una ceja en señal de curiosidad. Virginia tomó aire y con una calma escalofriante comenzó a hablar. Les dijo que desde pequeña ella veía cosas que otras personas no podían ver. Espíritus, sombras, presencias que la seguían a todas partes. Al principio había creído que eran imaginaciones, pero pronto se dio cuenta de que no, de que eran reales y la estaban buscando. Ahí fue cuando les contó el suceso con el demonio y de cómo inició su cercanía a la religión, pensando que con eso desaparecería. Las palabras pesaban en el ambiente y la abuela la observaba con el ceño fruncido, como si intentara descifrar hasta dónde llegaría su confesión. Dijo que ellos la habían subestimado. Creyeron que podían traicionarla sin consecuencias, pero estaban equivocados, que ella tenía más poder del que ellos jamás habían imaginado. Virginia levantó la barbilla y sus ojos brillaron con una intensidad inquietante. Dijo que había hecho algo para equilibrar las cosas, que Tania y Manuel estarían juntos siempre, pero que nunca serían felices. No tendrían hijos, él estaría en silla de ruedas y ella sería una mujer amargada, que mi abuela no se debería de sorprender, que el mal que había sembrado durante años, con todos los trabajos negros, se le iba a regresar, que sus clientes desgraciadamente también pagarían las consecuencias, pero eso es algo que tenía que pasar. La abuela palideció y por un instante
El fuerte carácter que siempre la había definido pareció desaparecer. Que la tía Virginia se dedicaría a la brujería blanca, que había abierto una puerta y no podía cerrarla ahora, así que la usaría para algo bueno. Ayudaría a quienes lo necesitaran, sanaría lo que pudiera sanar, pero les advertía algo. Y con palabras textuales dijo: si intentan hacerme daño, si piensan siquiera en lanzarme un trabajo oscuro, desatarán algo que no podrán controlar. Mi furia no tendrá límites. Y si es necesario invocar a aquello que me dijo que era mi dueño, lo llamaba con tal de vencerlos nuevamente. La abuela apretaba las manos con fuerza, Tania temblaba ligeramente, y Manuel, que hasta ese momento había aparentado calma, desvió la mirada hacia el suelo. Virginia se enderezó, sonrió con una tranquilidad desconcertante y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la casa. Hoy, 30 años después de aquella noche, los ecos de lo que ocurrió siguen marcando nuestras vidas. Tania y Manuel todavía están juntos, viviendo en casa de la abuela. Nunca lograron salir adelante por completo después del accidente. Manuel permanece en silla de ruedas y, debido a las secuelas físicas y emocionales, nunca volvió a trabajar. La abuela, a pesar de su avanzada edad, lo sigue ayudando económicamente. Tania tampoco pudo regresar a la vida que tenía antes. Aunque su cuerpo sanó parcialmente, siempre quedó limitada y su ánimo nunca volvió a ser el mismo. Jamás tuvieron hijos. Quizá era parte del castigo que Virginia había anunciado aquella noche. Por más que lo intentaron, las cosas nunca se dieron para ellos. Ahora, la casa de la abuela, que alguna vez fue el centro de nuestra familia, parece más un lugar de resignación y rutina. La abuela, tras la partida del abuelo, quien falleció hace varios años por causas naturales, se quedó sola con ellos, cuidándolos y soportando las consecuencias de las decisiones que tomó en vida. Por otro lado, la vida de Virginia tomó un rumbo completamente distinto. Con el tiempo, se dedicó por completo a la brujería blanca, ayudando a quienes buscaban sanación y protección. Fue así como conoció a un hombre que llegó a su puerta buscando liberarse de un amarre. Ella lo ayudó, y en el proceso, el destino pareció unirlos. Se casaron hace 25 años, y desde entonces han sido una pareja ejemplar. Juntos construyeron una vida tranquila y feliz, lejos de las sombras del pasado. Tuvieron un hijo, quien ahora es un hombre joven con un futuro prometedor. Virginia nunca dejó que el pasado la definiera, pero tampoco lo olvidó. Se aseguró de enseñarle a su hijo lo importante que era mantenerse del lado de la luz, incluso cuando la oscuridad parece más fuerte. Aunque rara vez nos vemos, cada vez que pienso en la tía Virginia, no puedo evitar sentir admiración por ella. Transformó su dolor y su ira en fuerza y sabiduría, y logró lo que parecía imposible: superar el peso de su historia y crear una vida llena de propósito. Si te ha agradado este relato, te invito a suscribirte si todavía no lo has hecho, a regalarme tu like, y si me escuchas en Spotify, regálame 5 estrellas para llegar a personas que no me conocen. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?